¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Cerquera, soy fisioterapeuta de HM Medical. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el BFRT o Blood Flow Restriction Training. Tiene como título Rehabilitación con restricción del flujo sanguíneo en pacientes postquirúrgicos. Bueno, un poco de la historia. El BFR se originó en Japón, creado por un médico culturista llamado Sato, que creó el método Katsu, que significa presión añadida. En 1980 busca expandir su producto por todo Japón y en 1994 logra sacar su producto a Europa y a Estados Unidos. En 1997 surgen los primeros artículos científicos sobre este método innovador y es en 2014 donde se funda la empresa Katsu Global en Estados Unidos. Es en 2016 y 2020 en los Juegos Olímpicos de Río y Tokio donde toma mayor protagonismo porque se puede ver que diferentes deportistas olímpicos utilizan esta técnica como los nadadores y los maratonistas. Aquí tenemos unas capturas de pantalla donde evidencian que se puede utilizar el BFR, tanto el nadador estadounidense como el maratonista, para su recuperación. Es en 2018 donde fue reconocido por la APTA como parte de la práctica profesional del fisioterapeuta, debido a que tomó mayor protagonismo a nivel mundial y la gente lo utilizaba tanto para la clínica y para la recuperación post-actividad para mejorar el rendimiento. ¿Qué es el BFR? Consiste en un método de entrenamiento que busca ocluir parcialmente el flujo arterial y restringe de manera total el flujo venoso. ¿Por qué restringe de manera total el flujo venoso? Porque basándonos en los valores normales del flujo venoso, estamos hablando de 2 sobre 6 milímetros de mercurio o 2 sobre 8 milímetros de mercurio. Es por eso que se ocluye totalmente el flujo venoso. La aplicación básicamente consiste en el uso de un sistema de manguitos neumáticos que se sitúan en la parte más proximal, ya sea de la pierna o del brazo. En la pierna con la finalidad de ocluir el flujo sanguíneo de la arteria femoral y en la zona del miembro superior para ocluir la arteria axilar. Va de la mano siempre el BFR con el ejercicio, con el objetivo de producir efectos positivos como la hipertrofia, fuerza, rendimiento aeróbico e incluso hipoalgesia. Tipos de BFR. En realidad tenemos 3 tipos de BFR. El primer tipo, que no lo muestro acá, es cuando se creó el BFR, que consistía en poner unas bandas, cualquier banda, y ocluías sin ninguna medición. No lo he puesto acá porque actualmente ya no se utilizan en el día a día, pero tenemos los dispositivos manuales. Van de la mano con un esfingonamómetro con la finalidad de ocluir en base a los milímetros de mercurio que vamos a hallar durante la fórmula que voy a mostrar más adelante. Tenemos los automáticos, que estos ya te dicen cuánto tienes que ocluir, cuánto es el flujo arterial que tienes que ocluir, y lo puedes utilizar con un paciente, 2 pacientes, y es muy caro, a diferencia de los manuales. Mecanismos fisiológicos del BFR. Tenemos todos estos mecanismos fisiológicos que vamos a explicarlo más adelante con unos gráficos, pero básicamente se va a producir una hipoxia muscular, una acumulación de metabolitos, activación de fibras tipo 2, es decir, de fibras rápidas, hipertrofia muscular, liberación de hormonas anabólicas como la hormona del crecimiento, liberación de opioides endógenos, que en base a esto va a trabajar el tema de la hipoalgesia, catastrofización y kinesiofobia por el ejercicio, angiogénesis, cuando por ejemplo tenemos una fractura, la creación de nuevos vasos, y estimulación de nociceptores. Este estudio te detalla de manera gráfica cómo funciona el BFR. Recuerden, siempre va proximal. En este caso, el ejemplo nos muestra una aplicación en una pierna. Ocluyes el flujo venoso en su totalidad y el flujo arterial es con lo que vamos a variar. Se da la acumulación de metabolitos y la hipoxia. En este gráfico te muestran 2 aplicaciones, tanto la pasiva como la combinada con el ejercicio para ganar un poco de fuerza, etc. Más adelante vamos a detallar la aplicación pasiva y la aplicación con ejercicio. En este estudio, que se realiza en los que tienen pacientes con el diagnóstico de osteoartrosis de rodilla, este gráfico también te detalla tanto la parte cuando aplicas BFR de manera pasiva, con trabajo aeróbico y con trabajo de fuerza. Lo podemos ver en la imagen de la izquierda. ¿Cómo funciona el BFR? Se da la proliferación de células satélite, también incrementan las fibras musculares, sobre todo las tipo 2, y es por eso que se da el proceso de hipertrofia. Las células satélite también se proliferan y también se da el proceso de
mecanotransducción. Ahora, lo que expliqué anteriormente es en base a la hipertrofia, al crecimiento muscular, pero este estudio nos detalla cómo actúa el BFR a nivel óseo, a nivel de una fractura. Como decía, provoca la síntesis de biomarcadores óseos y también se da la angiogénesis. En este caso, más adelante voy a mostrar unos ejemplos, casos clínicos de fracturas. Con esto puedes aumentar la producción de osteoclastos, osteoblastos, que son las principales hormonas o estructuras que van a actuar para que se dé la formación del hueso. ¿Qué pasa cuando una persona cursa con una lesión musculoesquelética? Se da algo conocido como la inhibición muscular artrogénica. Aquí podemos ver, es un jugador español que tuvo una ruptura del ligamento cruzado anterior y podemos ver la diferencia muy marcada entre una pierna y la otra. Básicamente, cuando una persona se rompe un ligamento cruzado anterior, al músculo, en este caso al cuádriceps, no le llega la señal y se atrofia. Esto siempre pasa cuando alguien tiene una ruptura del ligamento cruzado anterior. No se puede evitar. Sí se puede contrarrestar, pero evitar no. Siempre la pierna va a bajar un poco el tema de la masa muscular. ¿Para quiénes está indicado el BFR? Lesiones ligamentosas. Si ustedes buscan en PubMed o en algún buscador de Google, la evidencia sobre el BFR y el ligamento cruzado anterior es muchísima. Es la lesión que tiene más evidencia en cuanto al BFR. También lo podemos ver en rotura de tendón de Aquiles, en fracturas, lesiones meniscales, síndrome patelofemoral, osteoartrosis y tendinopatías. Contraindicaciones. Siempre tener en cuenta, por ejemplo, alteración de la conducción nerviosa. Esto va a depender mucho de qué tan dañado esté el nervio, por ejemplo, en una fractura. Que más adelante voy a detallar un caso que justamente tuve una fractura de húmero, que tuvo un daño en el nervio radial. No usé BFR en un inicio, pero conforme fue mejorando la conducción nerviosa, sí utilizamos el BFR sin ningún problema. Antecedentes de tromboembolismo pulmonar, embarazo, cáncer, procesos oncológicos, antecedentes de accidente cerebrovascular, hipertensión sin control y usuarios con esteroides anabólicos que consumen bastantes anabólicos, más que todo por el riesgo de trombo. Efectos adversos que pueden haber con la aplicación del BFR. Quiero dejar en claro que en cuanto a efectos adversos, la evidencia te dice que es mínima, siempre y cuando tú dosifiques bien cuánto vas a ocluir. La mayoría de efectos adversos que encuentran en estos estudios se da por la aplicación de manguitos que no puedes ocluir con el esfingonamómetro, o sea, hacían pruebas con torniquetes. Efectos adversos como trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, parestesias o entumecimiento durante el ejercicio, DOMS o agujetas, dolor excesivo durante el ejercicio, rhabdomiólisis o enfermedad renal crónica. ¿Qué dice la evidencia actual sobre el BFR? Estos son unos estudios que he seleccionado, que el primer estudio te habla del ligamento cruzado anterior, utiliza BFR más ejercicio de baja intensidad post cirugía del ligamento cruzado anterior. En cuanto a los resultados, son muy buenos, se da el aumento de fuerza del cuádriceps, aumento de masa y disminución del dolor articular de la rodilla. También tenemos un estudio del 2020 que nos habla sobre fracturas de radio distal. Los pacientes del grupo BFR experimentaron una reducción significativa mayor del dolor con la actividad a lo largo del programa de rehabilitación. Además, el grupo BFR mostró una mejora significativa en las puntuaciones. Este es un cuestionario de muñeca durante el programa de rehabilitación de 8 semanas. Aquí podemos ver un estudio que nos habla sobre artroplastía de rodilla. Mayormente sabemos que se da en las personas adultos mayores. No hay ninguna contraindicación a aplicar con los adultos mayores, siempre y cuando dosifiques bien el tema de los milímetros de mercurio, hagas una buena medición de la circunferencia de su muslo. Los resultados: rehabilitación con BFR previo a cirugía de ATR induce mejoras significativas en función muscular y calidad de vida. También tenemos un estudio de osteoartritis de rodilla. El BFR ofrece un entrenamiento de fortalecimiento eficaz y más adherente a los pacientes con osteoartritis de rodilla, ya que elimina el dolor post ejercicio. ¿Cuándo puedo aplicar BFR? Esto es una pregunta que muchos se la hacen. Normalmente los estudios que tienen más evidencia vas a encontrar en PubMed sobre LSA, como lo dije en un inicio. Esta es una revisión sistemática de ECAs, 4 ECAs que utilizan BFR. Tenemos un estudio del año 2000 que utiliza BFR en el segundo día postoperado, con buenos resultados. Tenemos un estudio también del 2003 que utiliza BFR a las 2 semanas, el estudio del 2014 que utiliza al segundo día de operado y un estudio del 2019 que lo utiliza a los 10 días de operados. Esta revisión sistemática, la conclusión fue que mediante resonancia magnética se vio que la circunferencia del cuádriceps se vio aumentada. Por eso el tema de usar BFR
BFR desde el segundo día, tercer día, no hay ningún problema. Es más adelante voy a mostrar la guía Aspetar, una de las más conocidas sobre el ligamento cruzado anterior, que te recomienda que utilices BFR. Ahora, ¿cómo lo utilizamos en la práctica clínica? Esta es la guía Aspetar de ligamento cruzado anterior. Te recomienda todas las modalidades que están en verde: crioterapia, BFR, ENS, entre otras. Ahora, ¿cómo aplico el BFR? Por ejemplo, en este caso vamos a hacer una aplicación en miembro inferior. Tenemos dos manguitos neumáticos para pierna y dos manguitos para brazo. Y viene con el esfingonamómetro, que en este caso vamos a aplicar un BFR manual. Vamos a hacer un ejemplo práctico. ¿Qué valores necesitamos para aplicar el BFR? Uno de los valores principales que necesitamos para aplicar el BFR es la circunferencia del muslo en el caso de que vayamos a hacer una aplicación en miembro inferior. ¿Qué vamos a medir en este caso? Vamos a ubicar la línea inguinal y vamos a ir hasta la rótula, ahí, 43 centímetros. Ahora, a este valor le vamos a sacar un porcentaje, el 33%. En este estudio te detalla la forma en la que tienes que medir la circunferencia del muslo. Línea inguinal, vas hasta la rótula y sacas una medición. Por ejemplo, le sacamos el 33% y hacemos la medición en este punto. Aquí marcamos y aquí hacemos la medición de la circunferencia de la pierna. 60. En este caso, Estefano, la circunferencia de su pierna es de 60 centímetros. El BFR tiene fase 1, fase 2, fase 3. Ya tenemos el valor de la circunferencia de la pierna. Ahora, ¿cuántos milímetros de mercurio ocluir? Primero, quiero que vean este estudio y la parte resaltada donde te dice que durante la cirugía de un ligamento cruzado anterior se utilizó un torniquete neumático inflado a un mínimo de 300 milímetros de mercurio en la parte proximal del muslo. Eso hacen los traumatólogos cuando operan a un ligamento cruzado anterior, ocluyen desde la zona proximal para evitar que el sangrado salga. Ahora, este estudio te dice que el preacondicionamiento con ejercicios de BFR de baja carga sirve como una valiosa adición a los programas de fisioterapia estándar para pacientes elegidos para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior u otra cirugía de miembro inferior. Esto para tenerlo en cuenta para la fase 1 de la presión isquémica. Este estudio te habla sobre la fórmula que tienes que aplicar. Solo consiste en que tú pongas, como pueden ver ahí, la circunferencia, sea de miembro superior o miembro inferior, y la presión sistólica o diastólica del paciente. ¿Qué pasa si estoy con un paciente y no tengo para medir su presión arterial? Va a depender mucho del tipo de paciente con el que trabajas, porque si trabajas con deportistas que son saludables, son atletas, podrías usar un valor normal en base a su edad. Si trabajas, por ejemplo, con adulto mayor, sí te pido que seas un poco más minucioso durante la entrevista, durante la anamnesis, para ver si es óptimo usar BFR con esa persona, y trata de tener un tensiómetro para que puedas medir y ser un poco más objetivo y no pase ningún efecto adverso. Por ejemplo, en circunferencia vamos a colocar 60 centímetros, que es el valor de Estefano. Coloquen el valor de circunferencia, miembro inferior, 60 centímetros. Ahora, una vez puesto el valor de la circunferencia y teniendo la presión sistólica y diastólica, automáticamente el Excel arroja los valores en porcentajes que tienes que ocluir. Por ejemplo, en miembro inferior te sale que si ocluyes al 100% tienes que ir a 300 milímetros de mercurio. Eso normalmente lo hacen en traumatología cuando operan. Pero los valores que tomo en cuenta son los del 40%, 60% y 80%. Por ejemplo, me dice que al 40% debo ocluir 150 milímetros de mercurio, al 60% 180 milímetros de mercurio y al 80% 240 milímetros de mercurio. Recuerden, para ser objetivo y no tener ningún efecto adverso, por eso es la aplicación de la fórmula: circunferencia, presión sistólica y diastólica. Ahora, tenemos fase 1, fase 2, fase 3. En la fase 1, que es la del preacondicionamiento isquémico, paciente inmovilizado, cuando recién salió de cirugía, pero también lo puedes aplicar en etapa prequirúrgica. Oclusión al 70-80% de la restricción arterial máxima. Vamos a hacer 3 a 5 series, 5 minutos de compresión y 3 minutos de reperfusión. O sea, vamos a desinflar el BFR por 3 minutos. Y no se realiza ningún estímulo mecánico. Es decir, el paciente que se va a operar el ligamento cruzado anterior dentro de una semana
semana, por ejemplo, viene bien aplicar la fase 1 porque lo voy preparando para el músculo, como en la cirugía va a entrar en un proceso de hipoxia casi al 100%, yo ya lo voy preparando. Para eso es la fase 1. Fase 2 la utilizamos el BFR más el trabajo aeróbico. En este caso, oclusión al 40%, 80% de la restricción arterial máxima, la intensidad 50% del VO2 máximo. Ahora, se puede realizar en caminadora, cicloergómetro u otro ejercicio y no necesariamente tiene que ser de piernas. Por ejemplo, si tengo a mi paciente que semana 3, 4 todavía no tiene la flexión de la rodilla completa, va a ser un poco imposible subirlo a una bicicleta y que haga 15 minutos con BFR porque la flexión no va a estar completa. Puedo regular el asiento, pero un poco más adelante, que haya ganado un poco más de flexión, pero no hay problema. Si no tiene la flexión completa y no puedo hacer una bicicleta, puedo hacer un trabajo con miembros superiores, no hay ningún problema. Y la fase 3, la más conocida, la que la mayoría aplica, BFR más trabajo de fuerza. Oclusión al 40%, 60%, 80%, conforme vayamos progresando con mi paciente, frecuencia de 2 a 3 veces por semana. Si utiliza el RM, por ejemplo, he puesto que se utiliza el RM en casos de... Hay estudios que te hablan de personas sanas en donde sí pueden utilizar el RM, pero por ejemplo, en una persona lesionada, 4 semanas postoperado de ligamento cruzado anterior, va a ser un poco, no es factible tomarle el RM porque no va a ser un valor que es real, porque el paciente está lesionado, tiene todavía el rango no está completo, no tiene la inhibición muscular artrogénica, etc. 3 ejercicios de fuerza y el protocolo más conocido te dice que apliques. El protocolo te dice que apliques 4 series. 4 series, una serie de 30 repeticiones y 3 series de 15 repeticiones. Este es el protocolo más común, que la mayoría de estudios van a usar este protocolo. Ahora, en cuanto al BFR, tienes 2 modos de aplicar, el continuo y el intermitente. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El continuo es el que más se aplica, es decir, paciente hace 30 repeticiones, descansa 30 a 60 segundos. Recuerden no descansar tanto porque lo que busco es acumular la mayor cantidad de metabolitos. Descansa 30 segundos. Un continuo quiere decir que en toda esta serie el paciente no se le desinfla el BFR. Pero en el intermitente, ¿qué hacemos? Igual 30, 15, 15, pero en el descanso de 30, 60, un minuto, acá desinflamos BFR, acá desinflamos BFR, acá desinflamos BFR. Ahora, hay muy pocos estudios que te hablan del intermitente porque no es muy efectivo porque ya no acumulas tantos metabolitos. Este es el continuo, es el que más utilizan los estudios. Esta es una serie de un ejercicio. Recuerden que yo les dije, normalmente te dicen que apliques 3 ejercicios. Aplicas uno, descansas 3 minutos aprox, es decir, terminas esta serie, descansas 3 minutos, ahí sí desinflas el BFR, vuelves a inflar y haces otro ejercicio, por ejemplo, de cuádriceps o de isquiotibial. Ojo, siempre variar con el tema de los músculos que vas a trabajar porque no quiero que el paciente termine con DOMS. Un día puedo trabajar 2 ejercicios de cuádriceps, 1 de isquiotibial, otro día puedo trabajar 2 de isquio, 1 de aductor, otro día 2 de aductor, un gemelo, etc. Eso en cuanto a la programación del BFR más fuerza. Ahora, te muestro un estudio. Se recomienda 75 repeticiones. Todo esto suma 75 repeticiones como volumen suficiente para lograr adaptaciones en la mayoría de las personas. Pero, ¿es el único método? No. Este estudio compara las 4 series que aplicamos, es decir, este protocolo, el protocolo tradicional de 30, 15, 15, 15, versus 4 series, pero al fallo, es decir, hasta que el paciente ya no pueda más. Ahora, el estudio se realiza en personas jóvenes y sanas. Pero el protocolo de 4 series al fallo muscular no lo vas a aplicar en personas lesionadas. Lo puedes aplicar, por ejemplo, en un ligamento cruzado anterior que ya pasaron 8 meses aprox, pero ya no tiene tanto sentido porque domina las cargas altas. Bueno, ¿qué te dice este estudio? Al comparar, ambos protocolos provocan adaptaciones musculares similares. Vamos a pasar a la parte de casos clínicos, pero antes, ¿tienen alguna consulta hasta el momento? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre el protocolo de BFR? Recuerden, siempre necesitan la circunferencia del miembro que van a trabajar con las guías que ya les dije, línea inguinal hasta la rótula, 33%, y luego la presión sistólica y diastólica. Y la fórmula te saca los valores que vas a ocluir. Liz, aquí hay una pregunta de Miguel que nos comenta, ¿cómo sería la adaptación de las presiones en pacientes con hipertensión? Ahora,
Los pacientes con hipertensión no controlada son contraindicaciones. Un paciente que tiene hipertensión y no la tiene controlada, es mejor no utilizar BFR. Ahora, si quieres utilizar BFR con una persona con hipertensión, asegúrate de que esté bien con el tema farmacológico y te recomiendo que le tomes la presión arterial sí o sí. Antonio Donaire, buenas noches. ¿Cómo se estructura el Excel? Se los voy a pasar, pero para los que se quedan hasta el final van a poder ver una oferta que está en las últimas PPTs. Le tienen que tomar captura a la oferta que vamos a mostrar en la última PPT y van a tener, les voy a pasar el Excel. Miguel, en pacientes con síndrome metabólico, ¿alguna observación? Sobre los pacientes con síndrome metabólico, yo te recomendaría que para no tener algún efecto adverso con esos pacientes, mejor no utilizar el BFR. Pero con un paciente que tenga alguna antecedente como enfermedad, siempre ser bien minucioso durante la entrevista. Aarón, ¿las varices son contraindicaciones? No son contraindicaciones, pero va a depender mucho de qué tan avanzado resalten tanto las varices. Liliana Mancilla, licenciado en deportes de alto rendimiento, ¿qué valores se utiliza? A ver, va a depender mucho de en qué fase está tu deportista para que puedas utilizar tal vez a un 20%, a un 40%. Siempre es de manera progresiva, 20%, 40%, 60%, hasta que el paciente ya tolere cargas altas, ya puedes dejar de utilizar el BFR. Aarón, ¿puedes repetir cómo tomar las medidas y los tiempos de descanso entre ejercicios? Ya, mira Aarón, esta es por ejemplo, en el caso del muslo, se mide la distancia entre el pliegue inguinal hasta la parte superior de la rótula y 33% distal al pliegue inguinal. Tienes que sacar un valor ahí para que puedas medir la circunferencia del muslo. Eso en caso de la pierna, que es donde la mayor evidencia se va a dar en miembro inferior por el ligamento cruzado anterior. Geraldine, ¿se puede usar en las 4 extremidades a la vez? A ver, de que se puede, pero mucha oclusión para tu cuerpo. Creería que es un poco contraproducente. Katia, hola, ¿sería descabellado evaluar el RM del miembro contrario para usar el BFR? Por lo que entiendo, el miembro contrario, o sea, tienes una pierna lesionada y quieres medir la del otro miembro, pero va a ser muy diferente. El RM, por ejemplo, un ejercicio a una pierna, no se va a poder dar. Es más, tu paciente no va a poder tolerar lo que tolera la pierna buena versus la pierna mala. Rudy Medrano, ¿es lo mismo aplicarlo en deportistas femeninos y masculinos? ¿Debemos tomar algún criterio adicional? No, simplemente siempre, sea femenino, masculino o cualquier tipo de paciente, lo que les pido es medir la circunferencia del miembro que vas a tratar, la presión sistólica, diastólica y los valores que te arroje la fórmula. Otra de mis preguntas, ¿es importante el tipo de cirugía reconstructiva de LSA, ya que tenemos 3 opciones, el reemplazo de LSA o LSP? ¿Importa el tipo de cirugía? A ver, si por ejemplo tengo un paciente que le van a sacar el injerto del isquiotibial, ¿qué haría yo en una etapa prequirúrgica? Y es lo que se debe hacer, fortalecer más el isquiotibial. En ese caso fortalezco más el isquiotibial, pero en cuanto a si importa el tipo de cirugía, no tanto. Ahora, en caso de que te retiren un injerto del tendón rotuliano, mucho cuidado con muchos ejercicios de cuádriceps, porque a la larga, es más, muchos ejercicios de cuádriceps, y si le vas a poner BFR, mucho cuidado porque puede desarrollar una tendinopatía rotuliana, y eso más que todo es porque justamente te sacaron un injerto del tendón rotuliano. Eso sí, hay que tener cuidado con el tendón rotuliano cuando te sacan un injerto de esa zona, no tanto al cuádriceps. Recordemos que también trabajar el isquiotibial, gemelos, aductores. Sigo con los casos clínicos. A ver, les comento un poco. Esta es una paciente de Jiu-Jitsu, le hicieron una llave y tuvo una fractura de húmero, se rompió en 3 pedazos, tuvo daño del nervio radial, tuvo una axonomesis severa, tuvo la mano caída, signo muy común cuando te lesionas el nervio radial, y esta es la placa post cirugía. Ahora, quiero recalcar que una de las contraindicaciones que dije en la parte anterior era alteración del nervio. Con mi paciente no utilicé el BFR hasta ver que la conducción nerviosa haya mejorado con electromiografía. Pero por ejemplo, a estas alturas ya pasó aproximadamente un año. Utilizamos BFR hasta el día de hoy y súper bien. Aquí por ejemplo un ejercicio de extensión de brazo para activar el tríceps, y para bíceps variamos bastante entre ejercicios de bíceps, tríceps, flexores, extensores, brachiorradial, incluso de hombro. Esta es una paciente que también es peleadora, tuvo una caída y tuvo una luxación del codo. No pasó por cirugía, pero tuvo yeso, estuvo inmovilizado
inmovilizada un buen tiempo. Utilizamos el BFR, ejercicios de tríceps, bíceps, súper bien con ella. Ella no tuvo ningún daño del nervio y todo bien con su recuperación. Es más, ya terminamos la terapia, súper bien con ella y volvió a los entrenamientos. Este es un paciente que practicaba skate, tuvo una fractura de tibia y peroné, le pusieron un clavo intramedular en la tibia. Ahora, mucho cuidado con las fracturas porque al utilizar ejercicios de fuerza y vas a apoyar, tener en cuenta los procesos de consolidación ósea, cuando se forma el callo blando, el callo duro, etc. Por ejemplo, comencé a utilizar BFR con mi paciente a la 8ª semana aprox para los ejercicios de fuerza, ojo, porque también lo utilicé en BFR más trabajo aeróbico. Aquí estábamos haciendo una sentadilla. Esta es una paciente que igual también peleadora, haciendo judo, se lesionó el ligamento cruzado anterior y también tuvo daño del menisco. ¿Qué hicimos con ella? Con ella sí hicimos la etapa prequirúrgica, cirugía y postquirúrgica. Aplicamos fase 1, fase 2 y fase 3. Ahora la paciente ya está de alta y ha vuelto a los entrenamientos sin ningún problema. Utilizamos BFR, cuádriceps, isquio, aductores, glúteo medio, glúteo mayor, etc. Ahí podemos ver un ejercicio unilateral, sentado a parado. A ella, por ejemplo, le pusieron un injerto de la pata de ganso. Ahora, no encontré la resonancia de mi paciente. Esta es una peleadora de la UFC. Igual, haciendo jiu-jitsu, tuvo una rotura de menisco. Le hicieron una sutura meniscal. Con ella apliqué el BFR fase 2, es decir, BFR más trabajo aeróbico, y fase 3, los ejercicios de fuerza. Aquí, por ejemplo, estábamos haciendo una sentadilla. La paciente todavía en ese punto no tenía la flexión completa, pero ya íbamos progresando. Ahora, quiero mencionar cuáles son los autores en los que me baso más y en los que tienen más estudios. Yo quiero que los busquen. Van a ver que en PubMed, en internet, tienen muchísimos estudios sobre BFR. Y hay uno en especial que investiga sobre BFR, LSA, BFR, LSA, BFR, LSA. El primero es un fisioterapeuta, tiene un Instagram propio donde todo es BFR. Incluso da cursos de BFR. Entren a su Instagram, síganlo, da muy buena información. No sé si han podido notar los autores de los estudios que he puesto en la pantalla. Me baso en él, en Nicolás Rolnik, muy conocido en el ámbito del entrenamiento oclusivo. Ahora, Daniel Varela es un español, habla mucho sobre dolor crónico, pero también tiene un libro de BFR. Tiene un libro de BFR, es muy buena onda. Hemos hablado por Instagram y le pides algún artículo, algo de tu interés sobre BFR y te va a pasar. Y estos tres autores, por ejemplo, Luke Hughes es el que les comento que tiene muchísima evidencia en cuanto a BFR y ligamento cruzado anterior. Pueden buscarlo en PubMed, tienen ahí todos sus estudios de ligamento cruzado anterior. Ahora, Micael Cerqueira y Víctor Sabino de Queiroz son brasileños. Tienen muchísima evidencia sobre BFR. Los estudios que he utilizado también me he basado mucho en ellos. ¿Tienen alguna consulta hasta el momento? Cuando ustedes apliquen BFR, bueno, acá los valores están en milímetros de mercurio. El BFR es muy fácil de colocar. Siempre que coloquen el BFR, asegúrense de que esta partecita por donde conectas el esfingonamómetro quede hacia el exterior, porque va a ser un poco incómodo si queda en la parte de adentro. ¿Puedes repetir los efectos fisiológicos del BFR? A ver, a modo de resumen, los efectos fisiológicos del BFR producen una acumulación de metabolitos, liberan hormonas anabólicas como la hormona del crecimiento, activan las fibras tipo 2, que son las fibras rápidas, activa células satélite, y es por eso que todo eso se da el incremento de la masa muscular. A modo de resumen. Y algo más para agregar, se da lo que es la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos. Este es un QR, lo dejamos siempre al final de nuestros webinars para que se unan a nuestra comunidad de WhatsApp. Puedes obtener acceso a descuentos exclusivos en cursos, talleres, capacitaciones. Incluso ahí pasamos bastante información, estudios, etcétera, y congeniamos bastante entre colegas. Jackie, en caso de miembro superior, ¿cuáles serían las tomas para medir? Por ejemplo, en miembro superior le pedimos al paciente que contraiga, flexiona, contrae el brazo, en el pico máximo. Ojo, no lo vamos a medir en contracción. Este es el pico más alto. Relajamos y ahí medimos. Ojo, relajado. Solo le pedí que contraiga para ubicar el pico más alto del bíceps. En este caso, 34 centímetros. 34 centímetros es el valor que utilizaría con Stefano. Igual, pones el valor en el Excel, en miembro superior, y presión sistólica y diastólica, y los valores te arrojan. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el webinar sobre BFR. Lo recomiendo muchísimo y hasta la próxima oportunidad.